Hoy es la última clase de esta primera parte, ya después nos quedaría para terminar los dos alzamientos revolucionarios, ¿no? Pero como ya Marcelo les había explicado todas las cuestiones políticas del 10, yo intenté armar un recorrido sobre Borges, digamos, tomando algunas cuestiones, digamos, haciendo un zigzag que no toque las cuestiones políticas, porque ya sobre eso se habló y Marcelo lo explicó muy bien, que haga un recorrido desde, retomando algunas cuestiones que dijimos el otro día, hasta la creación de los patricios santiagueños y poniéndolo ya en marcha hacia el Alto Perú. Y tirando algunas hipótesis, porque, a ver, no vamos a decir siempre lo mismo, para decir siempre lo mismo leemos los libros de historia, ya que ya está escrito, así que vamos a tirar algunas hipótesis sobre cómo se armaron los patricios y también sobre cuál es, a mi juicio, la importancia que tiene la influencia de Borges sobre las milicias y sobre el bajo pueblo, es decir, sobre los sectores más populares, estos de los que ya hablamos, los mestizos, los negros, los libertos, estos que van a confluir en las milicias voluntarias, y que él va a liderar con mucha claridad desde su regreso de España. Así que voy a tomar como tres cuestiones, ¿no? Y en el medio, lo que voy a plantear a partir de una carta de Francisco Ortiz de Ocampo, que bueno, a ver, Francisco Ortiz de Ocampo, después vamos a saber que era un non santo, digamos, ¿no? Por donde andaba el muchacho había problemas de dinero, digamos, dinerarios para empezar, ¿no? Lo echaban de todos lados. Pero esto después del 10. Pero el primer problema grande lo va a tener con Borges, ¿no? Pero es importante, hay una carta que es importante que la analicemos porque él la escribe y cuenta con mucho detalle cómo fue recibido por el pueblo de Santiago el ejército que pasaba al Alto Perú, ¿no es cierto? Y entonces ahí se ve muy claramente cómo Borges había preparado al pueblo para la causa libertaria, ¿no? Y a quienes nombra y a quienes no nombra Ortiz de Ocampo en la carta, porque, digamos, con todos los cuidados que hay que tener en una carta, las cartas no son neutrales, las cartas dicen lo que quieren decir, ocultan lo que quieren ocultar y hay que saber leer entre líneas también, por supuesto. De modo que bueno, mi coequiper está charlando muy entretenido allí en la otra parte. Yo les vuelvo a recomendar el libro que es de 1910 y ustedes van a decir siempre con autores tan nuevos, ¿no? Pero bueno, yo voy a los nuevos, los muy clásicos, porque hay que leer los clásicos. Porque en la escritura de los clásicos ustedes van a encontrar repetido todo lo que hicieron los demás. Ya saben lo que pienso, ¿no? El libro de Miguel Ángel Garmendia, Una página de historia argentina, La Revolución de Mayo. Tiene dos textos, pero este es el que en este punto para nosotros es importante, ¿no? Y que yo y mi coequiper, ¿dónde está, Rodolfo? ¿Sigue charlando allá? Bueno. ¿Te das cuenta vos? Bueno, es un texto de 1810 y el que yo lo encuentro revelador porque él ha tenido acceso a unos documentos originales. Él era, digamos, contemporáneo de Ángel Justiniano. Me perdí mi coequiper, lo perdí en algún punto. Venga, le pongo todo acá y desaparece el hombre. Bueno, ya empecé a explicar cómo iba a ser el ordenamiento. Sobre lo que vos habías explicado, voy a hacer un recorrido así sinuoso tomando los Borges, ¿no?
Y el texto de Garmendia, que para mí es importante, les decía, porque él tiene acceso a unos documentos que no tenemos, y que tiene acceso porque él es contemporáneo de Ángel Justiniano Carranza, y Ángel Justiniano Carranza le permite tener acceso a esa documentación, que no existe hoy en el archivo Carranza tampoco, y que parecen ser como unas partes inéditas de las actas capitulares y otros documentos, es decir, que no se han transcripto del todo las actas capitulares, ¿no? Que hay como algunas cuestiones que no se han transcripto. De modo que en ese sentido es un documento bien valioso y que para mí es importante seguir, ¿no? ¿De cuándo es el libro? De 1910. De 1910. Claro, del centenario. Recuerdan que en el encuentro anterior planteábamos el regreso, el accionar de Juan Francisco Borges desde su regreso de España, cuando él se presenta, digamos, vuelve a Santiago y se presenta ante el poder militar, el jefe militar, y le presenta todos sus títulos que lo acreditan como capitán de los ejércitos del rey y como caballero de la Orden de Santiago. Según declaración. Según declara el cumulate spolia, y también el jefe, que era en ese momento su jefe, que no puedo saber el nombre todavía, quién era el... Alonso Araujo, decís vos. Claro, sí. Bueno, ahí viene todo el conflicto del que ya hablamos con el Cabildo, digamos que ahí empieza la disputa entre el poder político representado por el Cabildo y el poder militar representado por Borges, a partir de este momento por Borges, que empieza a construir su carrera militar y política, ¿no? Y la idea que él tenía de representar o de ponerse al frente del sector de los milicianos, que, ¿se acuerdan cuando hablábamos del alzamiento de Tupac Amaru, que se había constituido como un sector bien importante ante la necesidad del Estado español, del Imperio Español, de contar con una gran cantidad de gente que fuera a la defensa de la ciudad de La Paz, y que luego, cuando volvieron, con acreditaciones y demás, estaba sin actividad. Por lo tanto, era una gran cantidad de gente que estaba en la capital, que andaba suelta. Pero además, cada tanto se hacían las levas para auxiliar a Buenos Aires, que caían en las diferentes crisis internacionales que provocaron antes de la Revolución Francesa y después de la Revolución Francesa, Napoleón, etc. Bueno, para mí ese sector era un sector que la élite blanca tenía sobre este sector, tenía una mirada muy como de desprecio y también despreciable, ¿no? En los dos conceptos, y que solamente la visibilizaba cuando necesitaba reunirla para alguna cuestión. Que a mí se me ocurría pensar la invasión inglesa, la invasión. ¿Por qué les hablo de la invasión? Porque es una sola. Es una sola. No sé si ustedes escucharon la presentación del profesor, auxíliame con los apellidos que soy un desastre. Gigliotti, en la Universidad Nacional, cuando hicimos la mesa redonda. No sé si fue en ese momento o después cuando estuvimos
reunidos. En ambas instancias. En ambas instancias él plantea que en realidad no se puede hablar de las invasiones inglesas, porque en realidad fue una sola. Fue la de 1806, lo sacaron... se fueron al Río de la Plata y a esperar los refuerzos y volvieron, de tal modo que en realidad hubo una sola, en 2 etapas, ¿no es cierto? Bueno, para ese momento también vuelven a convocar a las milicias, yo haciendo una chanza digo, bueno, como la época de Ibarra, siempre junto con Ibarra, porque Ibarra iba en ese momento, siempre llegaban tarde a todos lados, ¿no? Cuando estaban ya por llegar, ya habían terminado la defensa. Así que, claro, porque hay unas burlas del gobernador de Tucumán en la época de Ibarra que le dice, en una carta, le dice, ya dejá de ir los domingos a misa a mirar las chinitas, y vení y llegá a tiempo a las batallas que son más importantes, ¿no es cierto? Va a decir, bueno, a ver, siempre llegás cuando la cosa está terminada. Bueno, un poco es así, siempre... Sí. No, digamos, lo que le estaba diciendo era que en realidad usaba como estrategia no llegar nunca a tiempo para no pelear. Era una estrategia, no pelear. No, en realidad Heredia jugaba con... Por eso es muy interesante esta cuestión que está diciendo Cecilia sobre Borges, ¿no? Porque Borges va a tener una relación con Ibarra que no está dicha en ningún libro, pero nosotros vemos cómo se comporta Ibarra luego con el poder y cómo juega con Heredia. Heredia juega más para que Heredia muera en la batalla con Salta y a prometerle una ayuda que nunca le va a dar. Por ejemplo, Heredia termina muriendo, Alejandro. Su hermano sobrevive, justamente en el enfrentamiento con Salta, ya cuando Ibarra estaba en el poder, estamos hablando en los 30, en 1830, uno ve claramente cómo va jugando con la voluntad de Alejandro Heredia. Ahí están las cartas de Alejandro Heredia diciéndole, bueno, vas a venir y diciéndole, sigue ahí, estar en tal lugar, vas a tener tanta cantidad de personas, etc. Y no aparece. El otro comprometido en la batalla, que termina la batalla y muere en esa batalla, ¿no? Alejandro Heredia. Así se va deshaciendo Ibarra de diferentes personas, sobre todo de Tucumán. Tucumán es un lugar que, bueno, para Santiago y para Ibarra va a ser muy importante porque él va a elegir su poder a partir de esa especie de chauvinismo que se crea en Santiago contra Tucumán. Esto a partir justamente de la presencia de Bernabé Arauz, quien es partícipe indirecto o directo del fusilamiento de Borges, ¿no? Directo. Directo. Bueno, la cuestión es que a mí me interesaba ver cómo Borges fue construyendo su poder militar, pero también político, sobre esas milicias que andaban sueltas, que una vez por año las juntaban, digamos, porque tenían como un entrenamiento anual, pero que normalmente andaban causando disturbios, dicen las actas capitulares, o se reunían en las pulperías a empinar el codo, ¿no? Y de allí salían más torcidos que derechos, generaban peleas, y terminaban presos, ¿no? Bueno, sobre este grupo, sobre sus familias y demás sectores en la mirada gramsciana subalternos, es que se va a apoyar muy fuertemente, va a influir muy fuertemente Borges, ¿no? Digamos que era un sector bastante particular, y tiene la capacidad esta de mirar y apuntar, ¿no es cierto?, directamente. De hecho, cuando, digamos, a dónde quiere ir, a qué grupo quiere dirigir, y dirigir su discurso y dirigir toda la orientación de su actividad. Es decir, recuerden que cuando pasa Goyeneche, en 1808, y tiene esa reunión que él después va a contar por carta, que el Goyeneche le dice, bueno, todo lo que vos creas que sea necesario para que estas milicias estén mejor y que vos puedas liderarlas, efectivamente, hacelo conocer al virrey.
pero como Goyeneche no pasó por el Cabildo y digamos, no hay registros oficiales de que haya estado, salvo la versión de Borges, bueno, el virrey le dice, bueno, mire, es su palabra nomás, qué sé yo, queda... Que, dicho de paso, no hay manera de equivocarse en esto. Goyeneche efectivamente está pasando en ese momento sí, está pasando, Córdoba, claro. y Salta, por los testimonios que hay, ¿no? Y él en ese momento está en Santiago del Estero, transitando Santiago del Estero, y él sabe eso, porque a partir de ese momento que se encuentra con Goyeneche, describe el virrey, es decir, hay una simultaneidad ahí que no puede ser coincidencia. Evidentemente él sabe que está en Santiago del Estero y hablaron o tienen algún contacto. Claro, lo que pasa es que creo que el virrey un poco se permite dudar Claro. o algo así porque no hizo las presentaciones oficiales ante el Cabildo, suponete. Hay un tema fundamental. Liniers tiene una situación con Goyeneche muy terrible. Claro, Liniers, aparte. Goyeneche viene portando... Bueno, Goyeneche va a ser muy importante porque no solamente en donde va, él arma, yo diría una palabra, no voy a decir acá, arma algún tipo de situación irregular y complicadísima. Él viene portando tres avales: el de la Revolución Francesa, nada más y nada menos, el de la Corte de Sevilla, la Junta de Sevilla y desde la princesa Carlota Joaquina. Estos tres avales que él tiene, lo va disponiendo como cartas de naipe. Entonces, ante Liniers, esto está en las memorias de Beruti, la memoria de Manuel Beruti. Manuel Beruti dice, este tipo que viene a hacer enredos, le muestra a Liniers lo que trae de Carlota Joaquina para que Liniers agarre el anzuelo y colabore con la causa de Carlota Joaquina. Liniers sabe que está bajo una lupa enorme, él es francés finalmente, tiene una situación irregular con un amante que después se descubre con otros documentos que es una espía. Es muy interesante la historia del espía esta. Ay, estas cosas me encantan a mí. La amante porque finalmente cuentan qué pasó en realidad en la historia. Y las alcobas cuentan lo mejor de la historia. Allí se resuelve todo. La espía esta es una sí, es de las islas caribeñas, aparentemente de Trinidad y Tobago, y tiene como una doble filiación de espía, ¿no? Doble filiación, espía para los franceses, para la Revolución Francesa, y espía para Norteamérica. O para los, en ese momento, para Norteamérica, tengan en cuenta que todavía la guerra entre Norteamérica, o sea, los Estados americanos, la Unión Americana y Inglaterra estaba vigente, ¿no? O sea, eso lo terminaron recién en el 12. Entonces, lo que es muy interesante esta amante, porque esta amante es la que va denunciándolo al propio Liniers, sin que Liniers sepa cómo es que se adelantan a sus pasos, ¿no? Entonces, cuando Goyeneche llega a Río de la Plata, lo están observando todo el mundo. ¿Qué hace Goyeneche con Liniers? Goyeneche va, se reúne con Liniers y Liniers se dice, Goyeneche se da cuenta que la carta que va a usar con él es la de la Junta de Sevilla. Y le promete el aval de la Junta de Sevilla. Él 6 meses después es despojado de la situación de virrey, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir en este momento, Goyeneche va armando esta serie de situaciones que va a terminar con la Revolución de Charcas del 25 de mayo de 1809, un año después de esta situación, ¿no? Es decir, que esto lo digo porque muchos lo han tildado de mentiroso a Borges, sí. Sobre es Liniers claramente quien le está diciendo mentiroso en la carta de respuesta. Claro, le está diciendo, usted no tiene cómo demostrar en realidad que Goyeneche estuvo con usted y que le dijo que me diga lo que usted está diciendo que me dice. Y Liniers sabe que él es alguien que le diría eso. O sea, que Goyeneche viene como una especie de auditor de las fidelidades o lealtades que hay en... La pregunta es como siendo Santiago un
pueblo tan chico, digamos, y viniendo con estas cartas de presentación que Goyeneche usa según cómo y quién sea, digamos, quién tiene enfrente, deja a un lado el cabildo, digamos, lo ignora el cabildo, sí, ¿no? Lo ignora. Habría que ver ahí qué es lo que ha pasado, o por qué lo ignora deliberadamente o no, o va directamente a Borges. Es un año en que están todos los máximos y después pasa Moldes. Los principales representantes del realismo santiagueño. Ese año están ahí. Están acá. Está Marcos Dionisio Ibarra. Están todos aquí. Están todos año, aquí. En 1808, el Cabildo de 1808 es fundamentalmente muy realista. Es lo más contrarrevolucionario que puede haber. Marcos Dionisio Ibarra, que lo odiará a Borges siempre. A Chaval, está Palacio, que después va a ser cardenal de primer voto, en ese momento en otro espacio. Obviamente siempre están en algún lado, dicho sea de paso. Todos los palacios. Exacto, siempre están en algún lado. Y entonces es como raro que no haya ido a visitar a esta gente. Ahora, ¿no puede pensarse que ese estilo también contacto con ellos? ¿Cómo? Fuera de las... Claro, pero... pero fuera. ¿Pero por qué lo haría por fuera? Esa es la pregunta, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que contacto formal no ha habido una carta de presentación, no ha habido una reunión para recibirlo, no hay ningún registro en el Cabildo de que haya habido una reunión especial para recibirlo a Goyeneche. ¿Y hay esos registros en los otros cabildos? ¿En Tucumán, en Salta? No, lo que hay son... no sé por qué él pasa para La Paz directamente. Claro, él va, pero hace todo el recorrido, hace todo el recorrido político en realidad. En cada lugar va testeando la situación de fidelidad respecto y yo me imagino, teniendo estas tres cartas, la de la Revolución Francesa, la de la Junta de Sevilla y de Carlota Joaquina, lo que ella va haciendo es testeando hacia dónde se va a ubicar. Claro. Cuando él llega al Alto Perú se da cuenta que no, el partido que tiene que ubicarse después de Charcas es el Perú. El Perú seguirá teniendo un poder enorme, tanto así que a San Martín se le hará irresoluble el tema peruano. San Martín se le va a ir de las manos. Esa es la cuestión en Guayaquil con Bolívar. Pero no nos vayamos tanto porque si no Borges se nos pierde en el camino. Bueno, entonces, estábamos con que había pasado Goyeneche. Lo estimula a hacer este trámite ante el virrey lo deja muy mal parado. De todas maneras, hay ciertas cuestiones que a mí me van indicando que él ya estaba de hecho o de derecho al frente de las milicias. Sí. Directamente él llega, presenta sus credenciales y lo nombran como capitán de las milicias. Él quiere obtener un cargo mayor, ¿no es cierto? Bueno, en ese mismo año que pasa Goyeneche, y que ya se va viendo muy clarita la alianza con Cumulat-Espoglia, que va a ser decisiva en el año 10, ¿no es cierto?, en una acción estratégica de Cumulat que se retira y lo deja a él como comandante, es que llegan en el año 9, volvemos un cachito al año 9, es que llega la noticia a Santiago de la destitución del rey Fernando VII, ¿cierto? Y ahí hay una cantidad de cosas que serían muy largo de contar, pero la cantidad de información que está llegando al Cabildo de Santiago es impresionante, pues llega una noticia tras otra. La cuestión es que al final, al cabo de 4 o 5 meses, Santiago termina declarándole la guerra a Francia. Bueno, digamos, situación curiosa pero real. O sea, Santiago le declara la guerra a Francia, así como ustedes lo han escuchado, así están en los documentos. Finalmente llega la noticia de la instalación de la Junta Central Suprema, que va a gobernar en nombre del rey que está preso, y lo interesante del caso es que se acelera la definición del campo militar santiagueño, incorporando, y esto es un dato que lo he encontrado en el Archivo General de la Nación y que lo tengo empollando, el dato, porque lo tengo ahí y se me pierde hasta la época de Ibarra, ¿no? Entonces, se incorpora otro grupo de milicias urbanas cuya
formación, el virrey le encomendó al comandante de fronteras Mateo Saravia. ¿Le suena el apellido Mateo Saravia? Mateo Saravia es el padre de Venturita Saravia, que vendría a ser la esposa por 24 horas de Felipe Ibarra. Entonces, fíjense cómo a esta estructura de milicias que ya se estaba consolidando en Santiago, el virrey le encarga la formación de otro cuerpo de milicias en paralelo, que se van a llamar milicias regladas. Y digo, lo tengo empollando el dato porque ahí se me pierde el dato hasta la época de Ibarra, que él lo retoma, y se lo encarga justamente al que vendría a ser al suegro de Ibarra, que era comandante de frontera, ¿no es cierto? Reclutando gente que no estaba alistada en las otras milicias, en las milicias que estaba dirigiendo Borges, digamos. Las casualidades no existen, ¿no? Pero digamos que este otro grupo de milicianos queda ahí actuando, ¿no? Y que para esto va a necesitar contar con la colaboración de los alcaldes de la Santa Hermandad, que son absolutamente hispanistas, ¿no es cierto? Son resabios que van a actuar por mucho tiempo de la hispanidad, ¿no es cierto? Que por orden del cabildo listarán a la gente de la campaña de una forma muy coercitiva, porque nosotros lo que veíamos es un Borges convocando gente, convenciendo a la gente de alistarse en un orden diferente. Acá la orden de Conchavo va a ir, una orden escrita de Conchavo para todos los vagos, y aparece muy tempranamente esta idea de conchavar a los vagos que andaban por la ciudad y su jurisdicción, que después con el orden liberal, después de los 50, va a aparecer la famosa papeleta de Conchavo, ¿no? O sea, gente que andaba suelta, sin trabajo, va a ser enlistada para ir a prestar servicios a las fronteras. Sí. Pero miren cómo tempranamente está apareciendo una orden una orden de Conchavo para todos los vagos. A ver, andaba mucha gente suelta. Perdón, pero entonces esas milicias serían milicias urbanas no patricias. No, ninguna milicia es patricia. Las milicias voluntarias están compuestas por gente... No. Quien dirige las milicias, y esto va a pasar después con la conformación del cuerpo de patricios santiagueños, esos sí son los patricios, digamos. A vos te gusta llamarlos patricios, digamos, que gente de la élite, que después va a participar en... A ver, cuando yo digo patriciano, lo que quiero decir es un grupo... La élite. No, es un grupo que tiene poder económico, poder de fuerza, poder financiero y que es endogámico. Bueno, es la élite. Estamos hablando de lo mismo, Rodolfo. Sí. Es lo mismo. Digamos que van a ser los Ibarra, los Díaz Gallo, los Iramaín, los Inardi, etcétera, etcétera. Todos los que van... Con este hecho puedo matar a alguien. Los que van a dirigir, pero déjame que ya voy a llegar a eso. Los cuerpos de milicia están integrados por indios, mestizos, negros, libertos, castas, por, digamos, el submundo, la subalternidad, si querés, siguiendo a Gramsci, esos van a ser los milicianos. Es muy interesante la participación que tienen el 5 y 6 de abril cuando deponen no solamente a la Junta Grande. Esto en Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires, no, pero es que es el mismo movimiento. Bueno, claro, es la misma conformación, digamos, el mismo sustrato. Pero es el mismo movimiento que está sucediendo en todo lo que era el virreinato del Río de la Plata, sí. Antes del primer triunvirato. En la Junta... Déjame que termine este concepto de esta nueva formación de milicias y después te digo algo importante. Digamos que aquí lo que me está apareciendo, y lo tengo como un dato suelto todavía, porque no lo vuelvo a encontrar, es esta conformación que aparece por orden del virrey de otro grupo de milicias que se llaman milicias regladas, que se empiezan a contraponer como con un reclutamiento forzoso, digamos,
Y esta orden de Conchavo con la idea de vagancia, que es muy temprano para lo que yo he estado estudiando, es muy temprano para que aparezca en la historia la idea de vagancia, ¿no? Yo lo tenía bien ubicado en la aparición del liberalismo, 1850, cuando prostitutas, vagos y gente de mal aspecto son sacadas de la ciudad y mandaron a la frontera, allá donde no lo ve nadie y demás, ¿no es cierto? Pero fíjense que acá está apareciendo antes de 1810. Ahora, ¿qué fue de ese grupo de milicianos? Y que no creo que sea casualidad, puestos en la frontera bajo las órdenes del comandante de frontera, que vendría a ser el suegro de Ibarra, que después tiene que haber seguido funcionando, digamos, no sé qué pasó, pero era un grupo que se contrapone a lo que estaba dirigiendo Borges. Y ojo, que no vaya a ser este grupo el que después se va a unir cuando Ibarra viene a Abipones en el año 16, según tu documentación, ¿no es cierto? Y lo termina entregando a Borges. Pero esto es una suposición todavía. Y que sería también la base de sustentación del poder de Ibarra en el 20. Cuando lo entronizan. Corto.